Les agradecemos a todos su tiempo y disposición de seguir actualizándose. Estos espacios son diseñados para generar valor a toda la comunidad de fisioterapeutas en América Latina. Les voy a compartir un link al chat de Zoom para que por favor realicen el registro de asistencia y así puedan obtener como obsequio la grabación y las memorias de esta clase. Si llegan a tener preguntas sobre el tema, los invito a dejar sus dudas en el chat para irlas resolviendo con la ponente. Y al final de este webinar tendremos un obsequio que les ayudará a estar más cerca de cumplir sus objetivos. Damos la bienvenida a Milena Ospina. Ella es fisioterapeuta colombiana, especialista en rehabilitación cardiopulmonar y además es ponente de nuestro diplomado avanzado en rehabilitación cardiopulmonar próximo a iniciar este lunes 21 de marzo. Milena, bienvenida. Katherine, muchísimas gracias. Buenas tardes para ti, buenas tardes para todos. Qué rico tenerlos acá. Voy a iniciar mi video para que me puedan ver y podamos empezar. Bueno, entonces nuevamente, muchas gracias. Bienvenidos a todos a este webinar que nos va a dar un pequeño abrebocas a todo lo que vamos a desarrollar en cuanto al módulo de rehabilitación pulmonar dentro del diplomado. Y para los que aún no están matriculados en el diplomado, pues van a tener un conocimiento o acercamiento, mejor dicho, a lo que hacemos dentro de un grupo de rehabilitación pulmonar, que hacemos con el paciente y que no, en cuanto a enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Mi presentación ya académica la hizo Katherine, pero acá será recuerdo. Bueno, entonces, para todos, hablemos un poquito de EPOC, pero hablemos un poco desde la causa del EPOC. Por eso esta imagen tan representativa de él, donde tenemos un cigarrillo que es prácticamente uno de los grandes causantes de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y aquí quiero hacer una salvedad, y es que por mucho tiempo se pensó que era solo el cigarrillo, y no, es toda partícula que puede ingresar a nuestro cuerpo, obviamente al sistema respiratorio, que puede generar una inflamación, y después de la inflamación pues se viene toda una gran cantidad de sintomatología que puede afectar el epitelio pulmonar. Pero precisamente y más específicamente nos vamos a dedicar a ese cigarrillo que tiene más de 4.000 partículas que generan daño a este epitelio, como les mencionaba, de las cuales aproximadamente 65 se cree que generan un daño pulmonar. 9 están completamente probadas que son totalmente cancerígenas y aún así seguimos consumiendo el cigarrillo. Bueno, digo seguimos, yo no lo consumo, pero se sigue consumiendo el cigarrillo. En estudios anteriores se decía que para el 2020 8 billones de personas en el mundo consumían cigarrillo. Uno dirá, ah, no, pero es que es muy poquito para toda la gente que vive en el mundo. Pero para el 2020, que fue un estudio con proyección, se iba a duplicar esa cantidad. Y hace 7 años se decía que el cigarrillo era causante de 4 millones de muertes al año. Y bueno, y eso pues las personas que se nos mueren por la enfermedad, pero los que no fallecen a causa de esto nos están generando enfermedades no solo como el EPOC, sino también como el cáncer de pulmón, como la enfermedad isquémica, como el cor pulmonar, la hipertensión cardíaca y pulmonar. Entonces, aquí es una gran bola de nieve la que el cigarrillo le genera a nuestro organismo como tal. Y bueno, Colombia obviamente y los países asumo que tenemos de pronto ojalá varias personas de distintas nacionalidades, esto es un mal común, ¿cierto? Es un mal común donde cada vez más se consume el cigarrillo, donde nuestros gobiernos no hacen mucho por restringirlo, puesto que la industria tabacalera implica mucho ingreso a cada país. Pero no se dan cuenta, y de eso lo vamos a hablar más adelante dentro de los objetivos de la rehabilitación, y es que un paciente epocoso, como le decimos en Colombia a los enfermos por EPOC, eh, el gasto en salud que generan. Entonces ahí tenemos una disyuntiva grande entre lo que me aporta la empresa y lo que el paciente me consume. Entonces es algo de lo que vamos a hablar más adelante en los objetivos de la rehabilitación como tal.
Aquí, como les mencionaba hace un momento, el solo hecho de consumir cigarrillo ya está generando una reacción inflamatoria fuerte a nivel de mi pulmón como tal. Los expertos aún no se ponen de acuerdo en la cantidad de cigarrillos que me va a marcar el estratificarte a ti como fumador severo, moderado, y severo anteriormente era llamado el fumador pesado. Ya eres severo, moderado o leve. Se supone que más de 20, entre 10 y 20 y menos de 10 respectivamente, sería un aproximado de la categorización de estos pacientes. Entonces, el solo hecho de generar un acercamiento con el humo del cigarrillo, se genera ya esta cadena inflamatoria eh, que mi pulmón va a absorber en el epitelio y ya va a empezar el daño como tal. Aquí tenemos que tener también presente los fumadores pasivos, que también estamos ahí recibiendo la información negativa por parte del, del, de exponernos a esto como tal. Entonces vamos a ver donde hay una inflamación ingresando al epitelio bronquial, hay una respuesta de toda esta cadena inflamatoria en mi pulmón, va a haber, como lo ven en la presentación, una destrucción de la pared alveolar, va a haber una hipersecreción de moco, que es uno de los principales síntomas que presenta el paciente, y donde este síntoma de la producción de moco eh, va a ser uno de los agravantes para ellos o de las manifestaciones clínicas difícil para manejar en ellos. Vamos a tener también una destrucción bronquial, la inflamación de la mucosa bronquial, y obviamente posteriormente vamos a tener la destrucción de la pared como tal, que va a ser la que me va a generar a mí esa disnea también muy característica en los pacientes. Vamos a tener atrapamiento en el aire, de aire, perdón, y esos atrapamientos van a producir también un trastorno en el intercambio gaseoso. Y también ese atrapamiento de aire le va a empezar a dar a mi paciente epocoso ciertos cambios a nivel del cuerpo como tal. Si ustedes los han visto, el EPOC pues lo vamos a dividir entre enfisema y bronquial. Los pacientes van adoptando una especie de característica a nivel física. Unos van a ser más el tórax de tonel, el episimatoso va a ser un poco más delgado por pérdida masiva de la masa muscular. Entonces ahí se nos van haciendo también una serie de cambios a nivel físico en los pacientes. Vamos a hablar un poquito de las manifestaciones clínicas antes de entrar a la rehabilitación como tal. Los síntomas reinas de esta enfermedad van a ser la disnea, la tos, esa expectoración, ese moco que mencionábamos a través del esputo, y la dificultad física. Chicos, esto es una gran bola de nieve. O sea, los pacientes empiezan, después de tener la exposición por un tiempo determinado a estos agentes irritables, tóxicos, inflamatorios, ellos van a empezar a presentar disnea, una disnea que les dificulta las actividades de la vida diaria o las actividades básicas cotidianas posteriormente. Y eso los lleva a ser sedentarios, a no realizar las actividades que normalmente, perdón, realizaban. Entonces, como les mencionaba, es una bola de nieve donde la disnea me lleva a deterioro en mis actividades normales, ese deterioro me lleva a un desacondicionamiento físico, que es la última etapa de todos estos síntomas del paciente, donde él ya se nos vuelve sedentario y donde la tolerancia a esa disnea, esa sensación de falta de aire, ya se hace cero, o sea, no hay tolerancia. Estos pacientes terminan multimedicados, oxígeno dependientes en una gran cantidad de horas al día. Entonces, es un incremento en los síntomas que no les va a permitir salir de ahí, a menos que empecemos un programa de rehabilitación pulmonar, que es el que les voy a mencionar a continuación. Entonces, la, la Asociación Americana del Tórax nos define la rehabilitación pulmonar
como un programa multidisciplinario para el cuidado del paciente con problemas respiratorios crónicos, que está diseñado individualmente con el fin de optimizar la autonomía en el desempeño físico y social. ¿Por qué? Porque es que el paciente, al verse con la dificultad de realizar las actividades que él realizaba o la dependencia del oxígeno, ya no tiene desempeño físico. Chicos, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de convivir, de trabajar de la mano de estos pacientes, pero se llega al momento en que no son capaces de ni siquiera de unir los cordones de sus zapatos. El bañarse solos es una dificultad, el comer les genera disnea. Entonces esas actividades no son capaces de realizarlas, por eso su desempeño físico y su rol social se ve tan comprometido. Entonces básicamente aquí esta sería la definición que ellos nos dan. ¿Cuáles serían entonces los objetivos de la rehabilitación pulmonar? Básico, reducir la sintomatología de estos pacientes. ¿La podemos desaparecer? No, no la podemos desaparecer porque no podemos desaparecer la enfermedad como tal. Pero sí hemos notado que los pacientes que nos realizan la rehabilitación completa, las sesiones completas, que lo ideal sería mínimo 24 supervisadas por el equipo, mejora la capacidad de realizar ejercicio y eso lo vamos a ver ahorita en las evidencias que nos arrojan los diferentes estudios. Entonces, reducir la sintomatología va a ser una de las bases. Optimizar el estado funcional. Si yo te reduzco a ti la sintomatología, sobre todo, por ejemplo, de la disnea, la sensación de falta de aire, y que ese rendimiento físico que estaba deteriorado mejore, ya sea porque mejoraste en la caminata de 6 minutos, ya sea porque usas un poco menos de broncodilatadores, porque puedes realizar algunas actividades sin oxígeno, va a ser un gran avance para ellos. Incrementar la participación diaria del paciente en sus actividades básicas cotidianas, reducir costos en salud. Chicos, el costo de un paciente en salud epocoso es muy alto, porque no solamente ellos van cada 3 meses a su control, cada mes por sus broncodilatadores. No, ellos asisten porque es que el EPOC es un daño multisistémico. No hablamos solamente de tener el EPOC, hablamos de generalmente presentar una hipertensión pulmonar, hablamos de tener una complicación cardíaca, hablamos de requerir medicamentos por ahí tal vez como para mejorar la función renal. Entonces hay mucho trabajo en cuanto a los costos en salud. Si este paciente me consulta por urgencias, no me va a consultar por una bobada, no, este paciente me va a consultar seguramente por neumonía, por una crisis, son pacientes que se me van prácticamente directo a la UCI y les paso un dato que vamos a ver más adelante. Una neumonía para un paciente con EPOC está comprobado que le reduce entre 5 y 7 años de vida al paciente como tal. Y a veces tenemos epocosos que se nos van hasta 3 periodos de neumonía en un solo año, porque no van a su rehabilitación o simplemente por descuidos a la salud o porque su enfermedad ya está demasiado avanzada o su calidad de vida está muy deteriorada. Entonces, imagínense eso, o sea, 3 neumonías al año, perdiste 15 años de vida. Al año siguiente otra neumonía, lastimosamente podría no salir de ese círculo como tal. Y revertir las manifestaciones sistémicas de la enfermedad. Tampoco se puede hacer en un 100%, pero sí se mejoran ciertas condiciones con la rehabilitación como tal. El equipo multidisciplinario, como lo mencionábamos en la definición, lo mínimo que deberíamos tener sería el neumólogo. A veces no se cuenta con el neumólogo, lo hace un internista, pero el ideal sería contar mínimo con el neumólogo, que es quien va a evaluarlos y determinar en qué fase se encuentran, ordena
los exámenes requeridos, que enseguida hablamos de ellos, y determina de acuerdo a eso si eres un candidato o no para empezar la rehabilitación pulmonar, porque lastimosamente no todos los pacientes pueden ingresar a un programa de rehabilitación pulmonar presencial, por así decirlo, intraclínica. Cuando las condiciones no son tan óptimas para ellos, ya se opta por una realización de rehabilitación en casa. Tener fisioterapeutas especialistas en rehabilitación, personal de laboratorio clínico y enfermería. Y en un mundo ideal deberíamos tener acá también soporte nutricional, soporte de un profesional en psicología e idealmente también en psiquiatría, porque ahorita vamos a hablar un poquito de la cesación tabáquica, cesación del tabaco y toda la ansiedad que eso genera. Y muchas veces ahí perdemos a los pacientes. No soy capaz de dejar el cigarrillo, entonces, ¿para qué voy a la rehabilitación? Entonces, ahí también tenemos a veces esa complicación con ellos. Como les decía hace un momento, nosotros en el grupo tenemos al neumólogo. El neumólogo va a hacer esa evaluación médica especializada, va a hacer ciertos test que nos van a ayudar a ubicar a estos pacientes de acuerdo a sus necesidades. Se ordenan exámenes clínicos básicos como son el rayos X pulmonar, que nos va a decir cómo está el pulmón, nos va a ordenar una espirometría, la prueba reina para determinar el atrapamiento de aire en el paciente, la química sanguínea, ocasionalmente cuando nos lo permite el presupuesto se ordenan gases arteriales y obviamente un electrocardiograma para saber sobre todo cómo está ese corazón derecho y determinar si ya hay una hipertensión pulmonar o no. Ya por parte de nosotros, los fisios, ¿qué podemos realizar con ellos o qué debemos realizar? Realizamos las pruebas de función pulmonar, que van a ser básicamente 3. La caminata de 6 minutos, que nos va a determinar la cantidad de metros que tú eres capaz de recorrer en 6 minutos como tal. Vamos a tener la prueba incrementar de miembros inferiores, también conocida como Harbor, donde es más o menos como una prueba, una semiprueba de esfuerzo. Vamos a conectar al paciente a sus electrodos, vamos a verificar todo el tiempo cuál es la respuesta del músculo cardíaco al ejercicio. Generalmente esta prueba siempre la hacemos en banda. Si el paciente tiene por ahí alguna complicación para caminar, la podríamos realizar en bicicleta. Y del Harbor se nos deriva la prueba de resistencia, muy importante porque, como lo vamos a ver en un ratito en las evidencias, si yo mejoro la resistencia, sobre todo de musculatura del miembro inferior, voy a ser capaz de resistir la fatiga. Entonces mi calidad de vida va a mejorar. Entonces, todas estas pruebas, tanto la incremental de miembros inferiores como la prueba de resistencia, se derivan de la caminata de 6 minutos. Entonces, para nosotros en rehabilitación pulmonar, la caminata de 6 minutos es la base. De hecho, se dice que si tú mejoras por lo menos 30 metros, uno dirá, pues que 30 metros no son nada, ¿cierto? Eso no es ni una cuadra. Para estos pacientes sí. Entonces, al mejorar el rendimiento en la cantidad de metros, las otras pruebas se van a ver, obviamente, muy favorecidas. En mi experiencia en rehabilitación pulmonar, cuando me dedicaba a la rehabilitación, 30 metros era nada para ellos. Nosotros teníamos pacientes que mejoraban 100, 150, teníamos pacientes que mejoraban hasta 200 metros la caminata. Y eso ya era un gran avance para ellos. También prescribimos el ejercicio. Entonces ahí diseñamos, de acuerdo a lo que hayamos obtenido en las pruebas, hacemos prescripción. Ahí tenemos trabajo en banda, en bicicleta, los cicloergómetros, que toleren sobre todo, les ponemos mucho trabajo en escalera, realizamos mucho fortalecimiento, tanto a nivel de miembros superiores, pero sobre todo a nivel de miembros inferiores, porque como les decía, a nivel de miembros inferiores resistimos la fatiga y mejoramos la calidad de vida. Una vez el paciente ha pasado las 24 sesiones, a ver, ¿qué dicen los estudios? Que yo debería realizar por lo menos 3 sesiones
en semana, 2 supervisados. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Por lo general, estos pacientes nosotros los tomamos 2 veces por semana y les mandamos una para la casa y les hacemos el respectivo seguimiento. Una vez han pasado estas 24 sesiones de rehabilitación y que comprobamos que el paciente ha sido disciplinado en ellas, repetimos las pruebas, las 3, tanto la caminata como el hardboard, o sea, en este caso la incremental, y sobre todo la de resistencia. Algunos pacientes con buena manifestación, sobre todo el miocardio, que no tiene muchas complicaciones, no realizamos la incremental, pero sí o sí la caminata de 6 minutos y la prueba de resistencia. Para con ello, generarles prescripción de ejercicio domiciliario. Al interior del programa como tal, todo el equipo se tiene que esmerar en ofrecer sobre todo educación al paciente, decirle la importancia que tiene la rehabilitación en su vida, qué va a lograr con la rehabilitación, que haya, como les mencionaba hace un momento, ese apoyo psicosocial. Saltando un poquito, ustedes no saben la complicación para un paciente de dejar el tabaco. ¿Por qué? Porque es que el bendito cigarrillo contiene nicotina, que es el componente que a mí me genera adicción al cigarrillo. Entonces, estos pacientes empiezan a manifestar sus ansiedades a la hora que el neumólogo le dice, ok, vamos a hacer la escalera para dejar de fumar. Juan, te fumabas 20 cigarrillos al día, en una semana tienes que bajar a 10. Es obviamente gradual, es una cosa complicadísima para ellos, y ahí empiezan a aumentar las comidas, se nos aumentan de peso, entonces aumenta la fatiga, aumenta la disnea, ya no me camina tanto en banda, ya se me cansa más. Entonces, ese apoyo psicosocial y ojalá de psiquiatría es importantísimo y va de la mano con el tratamiento farmacológico. Yo no puedo pretender, bueno, el neumólogo no puede pretender realizar una cesación tabáquica sin apoyo farmacológico. Entonces, ahí vienen los apoyos del fármaco para ayudar en esta parte. Y el tratamiento farmacológico obviamente incluye todo el tratamiento para el EPOC, broncodilatadores y demás. Tenemos que tener acá el reentrenamiento respiratorio, porque cuando hay inflamación y se me inflama el epitelio y yo ya modifico ese músculo respiratorio, yo tengo que reentrenar el aparato respiratorio como tal, enseñando técnicas, por ejemplo, como el respiramiento con la respiración con labios fruncidos para mejorar el volumen tidal y todo esto. El entrenamiento muscular de miembros superiores e inferiores, apoyo indispensable de la oxigenoterapia. Tenemos que, al paciente que lo requiera, sí o sí, suministrarle oxígeno durante todo las sesiones. No puedo pretender retirarlo bajo ninguna circunstancia, es apoyo constante. Y guía nutricional, porque sabemos pues que estos pacientes generan, dependiendo del EPOC que tengan, ciertos compromisos también a nivel nutricional, que el ideal sería poderlos apoyar también con esa parte. Hay evidencia asociada a la rehabilitación como tal, ¿cierto? Entonces yo voy a tener sí o sí reducción de la disnea, pero ojo, esta evidencia está asociada a aquellos pacientes a los que se les han realizado estudios donde han realizado las mínimo 24 sesiones acompañadas y guiadas en una forma constante. Entonces tenemos la reducción de la disnea que va a facilitar, obviamente, que usted sea capaz de mejorar la capacidad para realizar ejercicio y sobre todo que seas capaz de tolerar esa disnea y realizar las actividades como tal. ¿Esto qué logra? Que yo mejore mi calidad de vida. Si yo mejoro la calidad de vida y le enseño al paciente, él ya tiene esa educación, este paciente con toda seguridad va a tener menos días de hospitalización, ¿cierto? Y va a tener un menor uso de los servicios de salud, que como les dije hace un momento, una neumonía ya representa que tanto tu calidad de vida como la proyección de vida que tienes disminuya bastante. Todo esto está dicho por la escuela
pues por la Asociación Americana del Tórax y la Escuela Europea también. Bueno, chicos, eso es a grandes rasgos lo que realizamos al interior de un servicio de rehabilitación. Es cómo trabajamos en Colombia, la mayoría de las veces. La evidencia como tal me dice que si mis pacientes asisten a las 24 sesiones de rehabilitación como tal y son pues, aplicados o disciplinados a la hora de realizar la educación y demás, vamos a disminuir la sintomatología, vamos a ser capaces de mejorar o de tolerar esa disnea y sobre todo voy a tener menores estancias en hospitalización, menores instancias en unidad de cuidados intensivos, lo que me va a llevar obviamente a mejorar calidad de vida y lo que les mencionaba al inicio, la neumonía te resta por lo menos por ciclo de neumonía 5 años de vida, está completamente comprobado. Entonces, si yo mejoro eso, si yo no asisto tanto, si no me enfermo tanto, por así decirlo, con alguna complicación, pues mi calidad de vida y mi proyección de vida va a ser muchísimo mejor. Entonces, eso es básicamente y a grandes rasgos lo que se hace en un servicio de rehabilitación a nivel de Colombia, básicamente Medellín, donde lo pude trabajar por varios años. Obviamente puede que algunos protocolos cambien, pero esa es la esencia como tal de la rehabilitación como tal. Milena, muchas gracias por este espacio de aprendizaje. No, muchísimas gracias. Qué rico Bueno, estar acá. Y bueno, discúlpame que te interrumpa, no, obviamente los tranquila. invito a todos eh, los que tienen deseo de participar en este Diplomado. diplomado para que profundicemos un poquito más, porque pues el webinar no nos lo permite por el tiempo y demás, porque va a estar cargado de grandes dosis de información compartida para todos ustedes. Bueno, como lo mencionamos en el transcurso de este webinar, el próximo 21 de marzo inicia nuestro diplomado avanzado en rehabilitación cardiopulmonar. Y por estar aquí participando y compartiendo conocimiento con nosotros, les vamos a obsequiar un cupón del 30% de descuento. Redimirlo es muy fácil, ingresan al link que les mandé al chat, allí registran sus datos y al momento de pagar en la casilla cupón van a colocar esta palabra cardio 30 en mayúsculas y sin espacios y así continúan con la compra. Por participar del diplomado van a tener acceso a nuestra nueva aula virtual. Es una plataforma de aprendizaje online donde van a poder encontrar las grabaciones de las clases, el material de estudio complementario y acompañamiento permanente del área académica. Y también les vamos a otorgar un diploma internacional avalado por nosotros, Fisioterapia en Movimiento, y nuestro aval internacional IPTG, que certifican 160 horas de formación teórico-práctica. Bueno, como les mencionaba del cupón, acá les comparto unas tarifas de referencia para que aprovechen este descuento especial. También, si llegan a tener preguntas, los invito a que conozcan nuestras redes sociales, a que nos escriban si desean participar de este diplomado, que ya nos quedan muy pocos cupos y estamos en los últimos días de inscripción. Bueno, Milena, nuevamente muchísimas gracias por el espacio, de verdad que lo valoramos mucho y estamos ansiosos por iniciar. Ahí no te escucho. Ya. No, con muchísimo gusto. Qué rico compartir este espacio, no solo contigo, sino con las personas que nos pudieron acompañar. Y pues feliz de estar en el diplomado. Esperamos que pueda inicio pronto y pues los espero. El mío es el cuarto módulo donde vamos a hablar de toda la rehabilitación. Vamos a tener rehabilitación para cáncer de pulmón, para EPOC mucho más profundo, pacientes post-COVID, neumonía, la rehabilitación en niños. Entonces por ahí vamos a tener muy buena información para todos ustedes. Así es. Bueno, voy a aclarar una última duda. Por acá veo que me preguntan en cuánto queda el descuento para Panamá. Bueno, acá se los muestro. La tarifa plena para Panamá es $837 y con el descuento quedan $586, así que tendrías un ahorro de $251.
Para México, el valor es de 17.444 pesos mexicanos. Con el descuento sería en total 12.211 pesos mexicanos. Y para Colombia, el valor es de 3.140.000 pesos y con el descuento, el valor total es de 2.198.000 pesos. Bueno, nuevamente gracias también por participar a cada uno de ustedes en este espacio. Espero que se inscriban. Y Milena, nuevamente gracias y una feliz noche. Muchas gracias a ti. Feliz noche para ti, Cata, y para todos Y para los demás. todos. Nos vemos Así en el es. diplomado.